Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. ¿Qué tiene que ver el que los reyes absolutistas accedieran al monopolio de la violencia en sus respectivos ámbitos territoriales con la invención del pañuelo para limpiarse los mocos? Y el incremento de las relaciones comerciales a partir del Renacimiento con la difusión del uso del tenedor. Y el comienzo de la consideración del largo plazo y del tiempo futuro, con el abandono de la costumbre de dormir juntos en la misma cama, desnudos indistintamente, los miembros de la familia, los siervos o los huéspedes. A estas sorprendentes correlaciones, entre otras cosas, vamos a dedicar el presente vídeo, manteniéndonos sobre las pautas de la obra de Norbert Elias, al que ya dedicamos nuestras reflexiones en el anterior vídeo que titulé Nuestra civilización, cómo nació y cómo se ha desarrollado. Sobre la importancia intelectual de Norbert Elias señalaremos sin más cómo un destacado autor de nuestro tiempo, el psicólogo, profesor y escritor Steven Pinker, dice de él que es el pensador más importante del que tengamos noticia. Ahí queda eso. Recordaremos someramente los argumentos de Norbert Elias que en ese vídeo anterior nos salieron al paso, para así poder enlazar con los que hoy vamos a desarrollar también de la mano de Elias, más concretamente referidos esta vez al control de las emociones y subsiguientes comportamientos que se hizo necesario para que el proceso civilizador pudiera desarrollarse. Partiendo de un estado que junto a Thomas Hobbes podríamos decir que era de guerra de todos contra todos, allá en la sociedad feudal de los siglos X y XI, el primer factor que encaminó en la dirección del proceso civilizador fue el progresivo monopolio de la violencia por parte primero de los grandes señores y finalmente de los reyes, con lo cual los caballeros medievales, protagonistas de una época de singular violencia, robos y pillajes, pasaron a depender de aquellos órganos centrales y a supeditarse a su mandato. En paralelo, el modo de vida autárquico que estaba prevaleciendo en los feudos fue progresivamente sustituyéndose por las relaciones comerciales de diámetro cada vez más amplio que llevaban a cabo los burgueses de las ciudades, lo cual, junto a la división del trabajo que favorecieron estas relaciones comerciales, posibilitó el aumento de la interdependencia entre unos individuos y otros, así como la consideración del tiempo futuro, el que abarcaban esas mismas relaciones comerciales que tenían cada vez un recorrido más largo. Todos estos elementos discurrieron en paralelo con la autocoacción personal que impedía los comportamientos impulsivos y primarios, aquellos que en los tiempos del feudalismo habían sido predominantes y sin lo cual el proceso civilizador no habría podido ponerse en marcha. Así que podemos decir que este proceso civilizador empezó con el predominio del miedo que produce la inicial constatación de que, como también dice Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, y se dirige especialmente a partir del siglo XVI hacia la consolidación del sentimiento de seguridad personal, que sin embargo va sustituyendo aquellos miedos procedentes del entorno físico, por otros miedos íntimos engarzados a los sentimientos de vergüenza y desagrado que llevan a los hombres a preferir el autocontrol de sus impulsos espontáneos. Ninguna sociedad, dice Elias en este sentido, puede subsistir sin canalizar los impulsos y las emociones individuales,
sin una regulación muy concreta del comportamiento individual. Ninguna de estas regulaciones es posible sin que los seres humanos ejerzan coacciones recíprocas, y cada una de estas coacciones se transforma en miedo de uno u otro tipo en el espíritu del hombre coaccionado. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Dice también Norbert Elias sobre lo que ocurre a lo largo del proceso civilizador. El individuo aprende a sí mismo a dominarse. El hombre aislado ya no es el prisionero de sus pasiones. Los enfrentamientos físicos, las guerras y las luchas disminuyen, y cualquier cosa que lo recuerde, hasta el descuartizamiento de animales muertos y la utilización del cuchillo en la mesa, tiende a reprimirse, o por lo menos a someterse a una regulación social cada vez más estricta. En cierto sentido, lo que sucede es que el campo de batalla se traslada al interior. El hombre tiene que resolver dentro de sí mismo una parte de las tensiones y de las pasiones que antiguamente se resolvían directamente en la lucha entre individuos. Las coacciones pacíficas que ejercen sobre él sus relaciones con los demás van incrustándose en su personalidad a través del superyo, la instancia moral interna. Pero los impulsos, los afectos pasionales, que ya no pueden manifestarse de modo inmediato en las relaciones entre los hombres, suelen combatir de modo igualmente intenso en el interior del individuo, contra la parte vigilante de éste, es decir, contra la parte adaptada a las normas civilizadoras. Y no siempre, sigue diciendo Elias, encuentra una solución feliz este combate casi automático del hombre consigo mismo. No siempre la autorreforma que exige la vida en esta sociedad conduce a un equilibrio nuevo de la estructura instintiva. Muy a menudo se producen rebeliones de una parte de la persona contra la otra. Es decir, que a lo largo del proceso civilizador se van produciendo una escisión dentro de la personalidad de los individuos, entre una parte que acepta las coacciones en su comportamiento que imponen las normas sociales civilizadoras y la otra parte representativa de su modo de ser espontáneo e instintivo, que pasa a mantenerse secreta en lo interior y que queda conformada como lo que Elias denominará el homo clausus, el hombre encerrado en sí mismo. Esta escisión de la personalidad no siempre resultará exitosa o armoniosa y muchas veces derivará hacia la formación de neurosis y psicosis o a la rebelión anticivilizadora de algunos comportamientos individuales o sociales, por ejemplo, los que hoy mismo están conduciendo en algunas parcelas de la sociedad a la intensa relajación de las formas de comportarse y a la quiebra de los estándares de la civilización en diversos aspectos. Los comportamientos que habrán de transformar los hábitos en esa dirección civilizadora abarcarán aspectos tan dispares como las prácticas a la hora de comer, el uso del pañuelo, la exposición del cuerpo desnudo, la privacidad a la hora de llevar a cabo las necesidades corporales, las relaciones hombre-mujer, etc. Todos esos comportamientos se refieren finalmente a la constitución de muros invisibles que contienen y separan los cuerpos de los seres humanos, así como sus emisiones, en un proceso que en otro sentido empuja hacia la intensificación de lo individual. A partir del Renacimiento, el control de estas conductas empieza a dejar de ser externo, originado en la posible censura de los demás, y empieza a ser autocontrol, independiente del control externo, y originado en instancias morales
internas. El sentimiento de vergüenza pasa de estar referido a la mirada de los demás a hacerlo a una mirada interior, a la conciencia moral. Los impulsos pasionales y afectivos de los hombres son contenidos, refrenados y sin posibilidad de acceso a los aparatos motores. Se aparecen a la autoexperiencia como lo que de uno mismo está oculto a los demás y a menudo como el núcleo de la propia individualidad, como el yo auténtico. De ese modo, los individuos pasan por un lado a sentirse aislados, un montón de mónadas ciegas, de homo clausus, que actúan al margen unos de otros. Todo esto a la vez que la otra parte de la personalidad de los individuos, la que se comporta de acuerdo con las normas civilizadas, se mueve hacia una interdependencia cada vez mayor. En conclusión, dice Elías, todas aquellas particularidades que atribuimos a la civilización, esto es, máquinas, descubrimientos científicos, formas estatales, etcétera, etcétera, son testimonio de una cierta estructura de las relaciones humanas, de la sociedad y de un cierto modo de organizar los comportamientos humanos. De estos comportamientos y de cómo evolucionaron dan cuenta los diversos manuales de educación y buenas maneras, de los cuales el prototipo fue el titulado de las costumbres civilizadas en los niños, de Erasmo de Róterdam, de mediados del siglo XVI. De este libro, lo que es destacable, ante todo, es que muestra cómo ha aumentado la sensibilidad y comprensión de los puntos de vista del otro, la empatía en suma, respecto de la desconsideración a los demás reinante en la Edad Media, lo cual es resultado del aumento de la interdependencia entre los hombres, que a su vez había sido posibilitada por el incremento de las relaciones comerciales. Y así, en nombre de esa capacidad para la empatía que estaba emergiendo, se recomienda en este tratado: perdona sus faltas a los demás. Esta es la virtud principal de la civilitas, de la cortesía. No tengas en menos a un compañero por el hecho de que no sea refinado. Hay gente que se hace perdonar la rudeza de su comportamiento con otras dotes. De todas formas, son frecuentes por entonces todavía los controles externos, no propiamente la empatía, controles que se reflejan en instrucciones que lo que tienen en cuenta es lo que los otros puedan pensar o decir. Repasemos algunos de los comportamientos en los que se muestra cómo actúa la influencia civilizadora, contrarrestando la inercia hacia las conductas espontáneas e impulsivas y aumentando progresivamente los niveles de privacidad. El sentido del autocontrol en estos comportamientos apunta hacia objetivos como el de aprender a controlar los apetitos, demorar la gratificación, tener en cuenta la sensibilidad de los demás o distanciarse de la naturaleza animal. De modo que si, por ejemplo, ejercitamos los modales en la mesa, el músculo del autocontrol se hará más fuerte y más efectivo si, por ejemplo, nos insultan y conseguimos no reaccionar con violencia extrema. Para empezar, nos centraremos precisamente en los comportamientos referidos al momento de la comida. En la época medieval se comía con las manos y cogiendo con ellas la parte correspondiente que estaba en una fuente común. Tanto en la sociedad medieval como en la inmediatamente posterior, cortesano-caballeresca, los modales son muy libres. Entre otras cosas, no se debe chasquear la lengua ni resoplar durante las comidas. No se debe escupir encima de la mesa, ni sonarse la nariz en el mantel, que también sirve para limpiarse los dedos.
Tampoco hay que sonarse con los dedos con los que luego se coge la comida de la fuente común. Es natural el hecho de comer de una fuente común o del mismo plato que otro. Lo que no hay que hacer es abalanzarse sobre la fuente común, como un cerdo, ni tampoco volver a meter en la salsera los trozos ya mordidos. Más adelante, en tiempos de Erasmo, en el siglo XVI, esta es una etapa de transición, aparece por primera vez el uso del tenedor, aunque con una función reducida como útil para recoger la comida de la fuente común. Y al igual que el pañuelo, que ya se usaba en la sociedad cortesana en el siglo XIII, aunque entonces era un objeto de lujo, también aparece ahora la servilleta, aunque en esta época de transición ambos se consideran como utensilios posibles y no necesarios. Es mejor, desde luego, valerse de un pañuelo, se dice, que utilizar los dedos para sonarse la nariz. En todo caso, y puesto que el uso del pañuelo está poco extendido, recomienda Erasmo que si te suenas con 2 dedos y cae algo al suelo, lo mismo que si escupes un gargajo, lo que procede es pisarlo. 150 años más tarde, ambas cosas, la servilleta y el pañuelo, así como el tenedor, son utensilios más o menos imprescindibles en la clase cortesana. Luego lo será en las demás clases. Cuando se producen estos primeros cambios en esa fase de transición que es el siglo XVI, suele decirse, en la mayoría de los casos, para justificar el aumento de la represión, no hagas esto o lo otro porque no es cortés, no es elegante. Un hombre decente no hace eso. En el mejor de los casos se justifica un mandato o una prohibición con la remisión al sentimiento de repugnancia que puede despertar en los demás. Solo más tarde, hacia el siglo XVIII, aparecen los motivos más racionales de higiene y de salud para justificar los nuevos comportamientos. Sigamos relatando los comportamientos en la mesa, esos en que la privacidad era más o menos igual a 0. En la Edad Media se bebe la sopa de la sopera común directamente o de un cucharón que todos comparten. En el siglo XVII cada uno se vierte ya un poco en su propio plato y además con la propia cuchara individual, que es necesario limpiar con la servilleta antes de sumergirla en la sopera. La sensibilidad cambiante también se observa en la manera de presentar en la mesa el animal muerto. En el modo medieval, acostumbrado a la violencia, el animal, se llevaba a la mesa entero y listo, solo entonces para ser despiezado. Poco a poco, en la vida social de la clase alta, la visión del descuartizamiento se siente como algo desagradable y las piezas que llegan a la mesa apenas recuerdan el animal del que proceden. Por otro lado, el uso del cuchillo a la hora de comer se fue llenando de numerosos tabúes y prohibiciones respecto de los modos originales, en una especie de olvido progresivo de los pasados tiempos violentos. Sin duda, el cuchillo es un instrumento peligroso, en un sentido que podemos llamar racional, pero las prohibiciones que se fueron instaurando a su respecto superan los motivos racionales. La prohibición principal, ya en la Edad Media, era la de no limpiarse los dientes con el cuchillo. Con la pacificación progresiva de las sociedades, la vista de un cuchillo apuntando a la cara suscita temor. También quedó afectada la costumbre de llevarse la comida a la boca con el cuchillo. Si alguien pedía un cuchillo, había que entregárselo sosteniéndolo por la hoja y presentando el mango. No se debía tampoco coger el cuchillo con toda la mano, ni cogerlo en general, excepto cuando fuera necesario utilizarlo. Si algo se podía cortar con el tenedor, esto era preferible, y así sucesivamente.
Respecto al uso del tenedor, este aparece en el siglo XVI con el motivo de que es desagradable ensuciarse los dedos al coger la comida. Al principio, no por motivos de higiene o posible contagio. Este tipo de consideraciones ya hemos visto que aparecen en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, sino porque va apareciendo un determinado tipo de escrúpulos. Escrúpulos, en fin, individualizadores. Otra vertiente de comportamientos que se fueron civilizando son los referidos a los modos de realizar las necesidades fisiológicas. Al principio, en total ausencia de privacidad. En la Edad Media, las necesidades corporales no están asociadas a ningún sentimiento de vergüenza o desagrado. En consecuencia, no es obligatorio reprimirlas o hacerlas en soledad. En el libro de Erasmo, en esa fase de transición, que es el siglo XVI, va apareciendo el pudor, aunque muy matizado. Se dice allí en el libro de Erasmo: es malo para la salud retener la orina. Lo honesto es orinar en secreto. Algunos recomiendan a los niños que retengan los ruidos, apretando las nalgas. Pues bien, está mal coger una enfermedad por querer ser educado. Si se puede salir, hágase aparte. Si no, sígase el viejo proverbio: disimúlese el ruido con una tos. Y supongo yo también que silbando mientras se mira al techo. Es útil olvidarse del pudor, concluye Erasmo, con el fin de aliviar el cuerpo, siguiendo el consejo de todos los médicos. Ni siquiera era insólito por entonces que uno orinara en la escalera, en los rincones de las habitaciones o en los tapices de las paredes de un castillo. Más adelante en el tiempo, estas cuestiones se convirtieron en un asunto privado y quedaron excluidas incluso de la conversación. Respecto de la desnudez, sobre la cual se partía de una total desinhibición, como cuando se es niño hoy en día, todavía en el siglo XVII mostrarse desnudo ante un inferior era una costumbre perfectamente natural, no así ante un superior. Más tarde, cuando todos son socialmente iguales, la desnudez en público pasa a convertirse lentamente en una infracción generalizada, una autocoacción originada en la propia intimidad. Y la falta de pudor al respecto tiene el carácter de unos residuos de comportamiento infantil. Como rotunda manifestación de la falta de privacidad, en la sociedad medieval era muy frecuente que muchas personas pasaran la noche en la misma habitación. En la clase alta dormían en la misma cama el señor con sus criados y la señora con sus doncellas o con su doncella. En las otras clases solían dormir juntos hombres y mujeres, y hasta los huéspedes que allí pernoctaran. Lo normal era desnudarse por completo, si no se dormía con toda la ropa. Para ir a la casa de baños, la gente se desnudaba primero en su propia casa. Esta naturalidad va desapareciendo lentamente a partir del siglo XVI, a la vez que la falta de pudor a la hora de hacer las necesidades en público. En el siglo XVIII va implantándose poco a poco la costumbre, incluso dentro de las familias, de que cada uno tenga su propio dormitorio. La camisa de noche del siglo XIX, el camisón, antes pues del uso del pijama, es característica de una época en que los sentimientos de vergüenza y desagrado que suscitaba la visión del propio cuerpo desnudo eran tan fuertes y estaban tan interiorizados que era preciso esconder las formas corporales, incluso cuando uno estaba solo en el círculo familiar más íntimo. Al igual de lo que sucede con las comidas, también aquí va creciendo de continuo el muro que se eleva entre los seres humanos. Los escrúpulos,
la línea afectiva divisoria entre los cuerpos, que se traza por medio de los procesos de condicionamiento de las conductas y el progresivo incremento de las zonas de privacidad y secreto de lo personal. El ser íntimo y personal pasa pues en esa medida a ser secreto para los demás. Pasando a considerar un tema especialmente sensible, los sentimientos de pudor que rodean las relaciones sexuales entre las personas han ido identificándose y cambiando considerablemente con el proceso civilizatorio. En tiempos de Erasmo, siglo XVI, este tipo de asuntos no tenía aún ninguna inhibición a la hora de ser tratado con los niños. Estos compartían el mismo espacio social que los adultos, que tampoco se reprimían en absoluto a la hora de hablar de estos asuntos. Hoy, la mera mención de los temas sexuales o de la prostitución se entiende como una corrupción del espíritu infantil, salvo, podemos decir, los posmodernos y anticivilizadores métodos educativos que están incluyendo en los planes de enseñanza el tratamiento de todos estos temas ya en edades muy tempranas. Como otro ejemplo expresivo de la falta de privacidad en la Alta Edad Media, para que el matrimonio fuera válido era necesario que los novios entraran en el lecho desnudos en presencia de testigos. En la Baja Edad Media, en esta misma situación, ya podían echarse en la cama vestidos al menos. Poco a poco va erigiéndose un muro en torno a estos asuntos de la sexualidad, que quedan reducidos a la esfera íntima. Y en el siglo XIX, tratar en público de ellos incluso resultaba repugnante ya. Por otro lado, las relaciones extramatrimoniales en la Edad Media eran socialmente aceptadas en los hombres y en ocasiones también las de la mujer. En esa misma Edad Media, en la clase alta era frecuente que el término bastardo fuera un timbre de honor. En el siglo XVI era muy frecuente que en las familias burguesas más honorables los hijos legítimos y los ilegítimos del marido se educaran conjuntamente. En los siglos XVII y XVIII, en que por primera vez queda quebrantada de modo absoluto la dominación del hombre sobre la mujer, también las relaciones extramatrimoniales de la mujer, dentro de cierto límite, se consideran socialmente legítimas. En el siglo XIX, sin embargo, se condena ya de un modo absolutamente estricto toda relación extramatrimonial, aunque con menos rigor de todas formas en el caso del hombre. Hoy se da una mayor flexibilidad en estas costumbres. Como vemos, al aumentar la interdependencia de los individuos y por tanto depender más unos de otros, los impulsos se van encauzando. El sentimiento de vergüenza va modelando la estructura social. La modelación de los individuos por estos mecanismos civilizadores, dice Elías, trata de convertir el comportamiento socialmente deseado en un automatismo, en una autocoacción, para hacerla aparecer como un comportamiento deseado en la conciencia del individuo, como algo que tiene su origen en un impulso propio, en pro de su propia salud o de su dignidad humana. Esta forma de consolidar costumbres, este tipo de condicionamientos, se hace dominante al acceder al poder las clases medias burguesas. Y dice asimismo Elías, a medida que avanza la civilización, cada vez se diferencian de forma más clara en la vida de los hombres una esfera íntima o secreta y otra pública, un comportamiento secreto y otro público. En consonancia con esta división creciente del comportamiento, el uno permitido en público y el otro no permitido en público, también se transforma la condición psíquica del ser humano. Las prohibiciones generadas por las acciones sociales se inculcan en el individuo desde niño como si fueran autocoacciones.
el propio individuo se convierte en campo de lucha entre las agradables manifestaciones instintivas de un lado y las desagradables limitaciones y prohibiciones, los sentimientos sociogenéticos de vergüenza y pudor, de otro. Tal es, evidentemente, la situación que Freud trata de describir por medio de conceptos como superyo, la instancia moral que en nuestra psique representa a la civilización, e inconsciente o subconsciente, la parte secreta que representa en nuestra mente a los comportamientos instintivos sacrificados a la civilización. Debido a los condicionamientos que sobre nuestra vida instintiva realiza la civilización, los conflictos entre esos impulsos y los comportamientos socialmente aceptables pueden acabar derivando, si no se consigue armonizar ambas instancias psíquicas, en una escisión de la personalidad que llegue a manifestarse en forma de trastornos mentales, que vendrían a ser el impuesto que nos pone la civilización y sus ventajas. Al fin y al cabo, como dijo Sigmund Freud, es imposible pasar por alto hasta qué punto la civilización se construye sobre la renuncia del instinto. Termino aquí, no sin antes sugerirte que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y si lo consideras conveniente, así como a animarte a que me des un me gusta y hagas algún comentario si te parece bien. Hasta el próximo vídeo, amigos.